¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes en nombre de la Fundación Mutua Madrileña. Le damos a todos ustedes la bienvenida a esta tercera conferencia de nuestro ciclo Héroes sobre Historia de España. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Santiago Ramón y Cajal Agüeras, que es sobrino bisnieto del protagonista sobre el que va a versar nuestra conferencia de hoy, con lo cual la experiencia y las historias van a ser más verídicas que nunca. Les presento brevemente a nuestro ponente. Es jefe de servicio actualmente de Anatomía Patológica del Hospital Valle d'Hebron en Barcelona. Como médico y patólogo ha trabajado también en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en el Hospital General de Móstoles, en la Universidad de Yale y en la Clínica Puerta de Hierro. En el ámbito académico, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura y consiguió el número 1 en las oposiciones a médico interno residente en 1982. Actualmente es catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Autónoma de Barcelona y como investigador ha realizado múltiples proyectos. Tanto es así que ha publicado más de 180 publicaciones científicas y en más de 200 comunicaciones en congresos internacionales. Para aquellos que no han estado con nosotros, justo después de la conferencia, por si desean realizar preguntas, tienen en sus asientos unas tarjetas en las cuales pueden formularlas. Las azafatas que están en el auditorio me las entregarán y luego organizaremos un breve coloquio. Sin más dilación, les dejo con nuestro protagonista. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero de todo, yo quería agradecer a la Mutua Madrileña pues, la oportunidad de estar aquí, en la que es mi primera casa, en Madrid. De alguna forma he vivido gran parte de mi vida en Madrid. También quería decir que yo no soy de mi familia de los que suelen ir a hablar de Cajal. Hay un nieto, que no sé si ha venido, creo que no, Santiago Ramón y Cajal Junquera, que suele dar muchas conferencias. Y luego también tengo un muy buen amigo, Juan de Carlos, del Instituto Cajal, que también es un experto cajaliano. Pero yo acepté de alguna forma porque quiero presentarles algunas fotografías inéditas y vídeos con parte del legado que tenemos en la familia, en la rama aragonesa fundamentalmente, y les enseñaré a lo largo de la conferencia fotos que hizo el propio Cajal durante su vida. Bueno, sin más dilación, empezamos con... ¡Ay, no tengo el mando! Es decir, como me dijeron que hablara un poco tanto de ciencia como de la parte humana de Cajal, es difícil sintetizar en 50 minutos más o menos, pero la primera parte sí que hablaremos un poco de su biografía y de los hitos más importantes a nivel científico, y luego también pues el tema de las fotografías, de obras literarias y algunos apuntes sobre temas sociales y valores que defendía el profesor Ramón y Cajal. La familia Cajal, Ramón y Cajal, son aragoneses, somos aragoneses, de Huesca fundamentalmente, procedemos del norte, de la parte de Jaca. Y aquí quiero empezar hablando fundamentalmente, bueno, aquí de este pueblo, de La Res, no sé si lo conocen, la Jacetania, muy cerquita de Jaca. Aquí es donde nacieron gran parte de nuestros antecesores, tanto de la parte de Ramón como de la parte de Cajal. Aquí nació don Justo, doña Antonia, y quiero empezar hablando un poquito del padre de Cajal, de don Justo, que realmente tuvo un papel clave en lo que es la personalidad de sus hijos, sobre todo de Santiago y de Pedro, como en sus carreras futuras. Don Justo no era el hijo mayor. Saben que en el régimen aragonés los hijos mayores son los que le daban todo, los otros tenían que buscarse la vida como podían, y él empezó a trabajar desde muy joven y tuvo siempre una gran vocación para ser un trabajo humanista o médico, y trabajó para conseguirlo primero de mancebo, de cirujano, de ayudante de barbero,
Hizo la carrera en Barcelona, porque en aquella época no había facultad vigente en Zaragoza, con lo cual tenía que desplazarse muchas veces andando, según cuenta, y hizo una carrera muy brillante. La verdad es que fue uno de los mejores estudiantes de su promoción. Una vez terminada la carrera, volvió a Zaragoza y fue médico rural en varios pueblos. Para terminar, es profesor de la Universidad de Zaragoza. Es una persona de un carácter extremo, la verdad es que tiene una personalidad que no voy a detallar mucho más, pero claramente dejarles el mensaje que la impronta del padre en Cajal fue absolutamente decisiva para lo que hizo posteriormente. De alguna forma, él, muy autoritario, le esforzó a sus dos hijos a estudiar medicina, de una forma clara. Cajal nació aquí en este pueblo, en Petit Aragón, en 1852. Esta es la única foto tomada más por mí. El resto ya son todas tomadas por él, que va a estar aquí. Y su infancia transcurre por diversos pueblos de toda la provincia de Huesca y de Zaragoza, siguiendo a su padre, que era médico rural, y estuvo varios años trabajando, primero en Petit Aragón, 2 años, luego en La Res, luego en Ayerbe, Huesca, Zaragoza, etc. Es decir, un poco en los primeros años de Cajal, como ven aquí, nació en Petit Aragón en el año 1852. Ahí vivió escasamente 2 años, pasó a La Res, que es el pueblo de sus padres. Ahí estuvo 1 año y pico, luego en Luna, otro pueblo de la provincia, luego a Valpalmas, que estuvo 4 años, a Ayerbe, y finalmente en Zaragoza, que es cuando ya tenía 17 años, iba a empezar la carrera de medicina. Como su padre, que estaba empeñado en que hiciera medicina, se trasladó toda la familia a Zaragoza para que estudiara su hijo medicina allí. También una fecha clave es, son 3 años solo, en aquella época medicina eran 3 años solo, se graduó en el año 73, 1 año después fue teniente médico y se fue a Cuba, donde estuvo 10 meses y volvió muy enfermo de paludismo y TBC, y tuberculosis. Durante estos años de su infancia, pues destacar que fue lo que probablemente se le llamaría un chico hiperactivo, bastante rebelde, siempre con un gran enfrentamiento continuo sobre todo con su padre, que era muy, como decía, una persona de ideas muy rígidas, y él era una persona que de alguna forma era todo lo contrario. Yo creo que le gustaba probablemente mucho la naturaleza, el contacto con los amigos, el atletismo, el tema atlético, hacer sus travesuras, etc. Esto destaca bastante hasta los 16 años como una persona rica con muchas anécdotas a nivel de travesuras. Bueno, en los diversos pueblos donde estuvo, tanto en Ayerbe, Valpalmas, etc. Su padre lo llevó de interno a Jaca, donde hizo parte del bachillerato, y luego terminó en el Instituto de Huesca. Decir que bueno, le costó muchísimo esfuerzo al padre que terminara a su hijo el bachillerato. También en esta época, ya a los 17-18 años, tuvo el primer contacto con la fotografía. De hecho, ya él empezó a intentar revelar placas fotográficas, también innovando con sustancias químicas diferentes, como luego veremos. Aquí tienen una de las fotos también tomadas por él, posteriormente, de Ayerbe, uno de los pueblos donde vivió en su infancia, hizo alguna de sus travesuras, lo del cañón, etc. Aquí tienen la plaza, el ayuntamiento, muy bonita, tomada por él. También empezó a dibujar. En aquella época él tenía claramente una vocación de pintor, de artista, tanto en fotografía como a nivel de dibujo. Como ven aquí son dibujos hechos por él, en torno antes de los 20 años, un bodegón, estas 2 caras. Aquí tienen una acuarela, también hecha por él, antes de los 20, 22 años. Es decir,
Él quería ser artista. Claramente su vocación era estar en la naturaleza, pintar, dibujar, y si no iba a ser por su padre, que le forzó a estudiar medicina, y de hecho se trasladaron todos por él a Zaragoza en el año 1870, no hubiera estudiado medicina. Ya justo antes de empezar la carrera, su padre consiguió una plaza en la universidad, en la Facultad de Medicina, como una jefatura en el departamento de anatomía. Y ahí se dedicó a enseñarle a su hijo pues, los secretos de la anatomía, en las disecciones a todos los niveles. Esto pues, a su hijo, a Cajal, a Santiago, le cautivó bastante. Al principio, como dice, estas son 3 palabras de él, ante la imponente losa anatómica protestaron al principio cerebro y estómago, pronto vino empero la adaptación. En adelante vi en el cadáver no la muerte, con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida. Y aquí realmente fue, pues yo creo que una pequeña o gran carambola, porque aquí todo el talento artístico de Cajal, de dibujo, de fotografía, pues lo pudo desarrollar en plenitud. Y ya desde estudiante, fíjense los dibujos que él hacía de anatomía, muchos de ellos se conservan todavía en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y de hecho algunos de estos están ahora expuestos en la Real Academia de aquí de Medicina de Madrid. Es decir, que se combinaron un poco lo que quería el padre y la vocación artística de su hija, ¿no? Terminó la carrera, se fue a Cuba, estuvo ahí, no llegó a un año, porque enfermó de paludismo y tuberculosis, tuvo que volver pues, rápidamente, en barco, vía Santander, ahí lo cuidaron sus padres, sus hermanas, etc. Y a partir de ahí, gracias con el dinero de Cuba, dado que estuvo enfermo casi todo el tiempo, pues pudo ahorrar y se compró un microscopio, su primer microscopio, y esto va a ser un continuo en su vida. Él se va a autofinanciar gran parte de su investigación hasta más allá de los 40 años. Vuelve de Cuba y empieza un poco su carrera científica. Entonces, al año 77, a los 2 años, lee su tesis doctoral, que ahora les comentaré. 2 años después se casa con Silveria, tenía entonces 27 años, tuvo 7 hijos, 2 de los cuales murieron antes de que él muriera. Lo digo porque todas son cosas también para entender la psicología de las personas, ¿no? Luego empezó su carrera de oposiciones. A la tercera pudo sacar la cátedra en Valencia, donde estuvo casi 4 años y largos. Luego se trasladó a Barcelona, donde estuvo 5 años, quizá los más fructíferos, según él, de su vida profesional. Y luego ya desde el año 1892 sacó la cátedra de Madrid y estuvo aquí hasta su jubilación y su muerte en el año 34, el 17 de octubre, hace escasos días se ha recordado. Su mujer murió 4 años antes. Aquí tiene una imagen de Cajal en la época de Zaragoza, cuando empezó a hacer el doctorado. Fíjense, este es el microscopio, se compró con sus ahorros. Aquí fue muy importante el maestro, uno de sus primeros maestros fue Aureliano Maestre, que conoció haciendo el doctorado aquí en Madrid, porque tenían que venir a Madrid a hacer parte del doctorado. Él enseñó el mundo del microscopio, el mundo que le fascinó ya desde ese momento durante toda su vida. De hecho, su tesis la desarrolló sobre la patogenia de la inflamación y fue un estudio, sobre todo en mesenterio, de animales inferiores, de ranas, de la extravasación hemática, células inflamatorias que se producían, las irritaciones locales, etc. La leyó en julio del año 1877 y fue, digamos, el primer trabajo publicado por el profesor Ramón y Cajal. Nada que ver con el sistema nervioso de momento. Ya en aquella época, a poco de leer la tesis doctoral, tuvo también una plaza, empezó a trabajar con su padre, que estaba todavía al lado de él continuamente, como ayudante o profesor auxiliar interino en el departamento de anatomía, ayudando en disecciones y en las prácticas y clases de los estudiantes de medicina.
Y ya llegamos a Valencia, como decía antes. Saca la cátedra en Valencia y ahí está por lo menos 4 años y pico. Ahí se dedica básicamente a estudiar la histología al microscopio de todos los órganos. Él escribió tratados de histología que fueron referente en las facultades de medicina hasta los años 30. Y también hizo otras cosas, porque era una persona bastante polivalente. Él empezó a escribir también alguna obra literaria, cuentos y trabajos científicos, nada que ver con la investigación, que publicó 15 o 20, casi 20 años más tarde. También, a petición del gobierno aragonés, hizo estudios sobre la epidemia de cólera de aquella época, del año 85, 1885. También hizo estudios pues, que yo creo son bastante interesantes y serios en el sentido no solamente del diagnóstico de la enfermedad, sino que también empezó a proponer formas o fórmulas para inmunizar a pacientes contra el cólera, etc. Trabajos que luego ya no siguió, ¿no? Lo presentó al gobierno aragonés, el gobierno aragonés le regaló un microscopio Zeiss, el mejor de la época, que era el premio o la recompensa que les pidió Cajal por su esfuerzo. Y aquí viene un momento clave también en su vida, y es que al final de la época de Valencia tiene que ir de vocal a Madrid a unas oposiciones, tiene que venir aquí, y aquí conoce a su segundo gran mentor, al psiquiatra Luis Simarro, que en aquella época estaba empezando ya a utilizar el método de Golgi en el sistema nervioso, una técnica argéntica de plata en la que el histólogo italiano pudo demostrar pues, que el sistema nervioso estaba lleno de multitud de retículas o prolongaciones y células, según el italiano Golgi, totalmente interconectadas entre sí. Cajal quedó fascinado al ver esta imagen porque hasta ese momento, con las técnicas o tinciones que tenían, era imposible identificar nada concreto del sistema nervioso, era toda una maraña de células sin que uno pudiera sacar una idea, ¿no?, de qué es lo que estaba viendo ahí detrás. Este fue un momento clave, venir aquí a Madrid y coincidir con el doctor Simarro, que le enseñara esta técnica, y él se quedó deslumbrado con el sistema nervioso y con las técnicas argénticas. A partir de ahí se trasladó a Barcelona, a la cátedra de Barcelona, y se dedicó con una perseverancia impresionante, lo mismo que antes de alguna forma había hecho a nivel de estudio de la histología de los diferentes tejidos y órganos del organismo, se dedicó full time, digamos, a estudiar el sistema nervioso desde el principio hasta el final con esta técnica argéntica. De tal forma que él va modificando el método, adaptándolo, optimizándolo, y ahí hace sus contribuciones, digamos, más importantes desde el punto de vista conceptual. Ahí empieza a darse cuenta de que realmente el sistema nervioso no es como se defendía hasta ese momento por Golgi y otros muchos, una estructura reticular, donde todas las células estaban interconectadas entre sí como una red, una maraña. Él demuestra y defiende durante muchos años que realmente las neuronas son células individuales que no están interconectadas, sino que se tienen que transmitir la señal de unas a otras. Esto que ahora nos parece una cosa obvia, en aquel momento realmente era ir contracorriente absolutamente. Es decir, en aquel momento, durante muchas décadas, hasta casi el microscopio electrónico, a mitad del siglo XX, había mucha gente que se lo cuestionó. Es decir, ¿cómo pueden ser las células individuales? Porque todo lo que vemos aquí es una maraña absolutamente complicadísima, con una densidad enorme de redes y prolongaciones, y nadie era capaz, o había sido capaz hasta ese momento, de ver a las células, a las neuronas como células individuales. Asimismo, él también identificó las dendritas, los axones, identificó lo que se llama las espinas dendríticas, que son estos pequeños montículos que ven aquí, que son de donde reciben las conexiones unas neuronas de otras.
Todo esto lo hizo gracias a los métodos argénticos y, como él muy bien define, lo hizo fundamentalmente, dice, bueno, vamos a ver, si en el sistema nervioso adulto realmente es complicado, porque es una red complejísima de prolongaciones celulares, vamos a intentar hacerlo, y esto fue, yo creo, uno de los puntos clave en sus proyectos y en casi toda la investigación que desarrolló. Vamos a intentar estudiar animales más simples, más sencillos, tanto a nivel ontogénico, estudiar invertebrados, peces, anfibios, de todo, y también durante el desarrollo embrionario. Y ahí es donde pudieron demostrarlo con más facilidad, de alguna forma, esa premisa o esa hipótesis que él había intuido inicialmente, ¿no? Bueno, aquí un poco para que vean cómo hablaba Cajal, cómo escribía. Escogiendo bien la fase evolutiva, las células nerviosas relativamente pequeñas destacan íntegras dentro de cada corte. Las ramificaciones terminales del cilindro eje dibujándose clarísimas y perfectamente libres. Los nidos pericelulares, esto es, las articulaciones interneuronales, aparecen sencillas, adquiriendo gradualmente intrincamiento y extensión. En suma, surge ante nuestros ojos, con admirable claridad y precisión, el plan fundamental de la composición histológica de la sustancia gris. Esto es lo que veía él. Lógicamente, los demás, ya digo, que fue muy controvertido durante muchas décadas. Estos dibujos maravillosos, aquí realmente el talento de Cajal de dibujar, no ha habido casi ningún otro, ¿no? De los científicos, incluso hasta... Bueno, que yo conozca, ni recientemente, que haya habido esta combinación, ¿no? De este talento artístico de saber dibujar también y pintar, y luego tener esa mentalidad científica y esa perseverancia en investigación. Fíjense qué dibujos tan espectaculares que hacía él mirando al microscopio monocular. El microscopio no quieren ahora ni los estudiantes de primaria. Pues bien, todo esto le costó bastante publicarlo, le costó bastante esfuerzo el que se lo reconocieran, y aquí destaca también el año 89, en Berlín, que él coge su microscopio de su casa, además trabajaba en casa, tenía su laboratorio, siempre lo tuvo en su casa, aparte de en la facultad, cogió su caja y sus preparaciones y se lo llevó a Berlín, a un congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, que en aquella época Alemania era el núcleo central y más importante, era los Estados Unidos de ahora, ¿no? A nivel científico, claramente, y coge delante de una manga, de una forma muy poco política, le tira al profesor Kolliker, que era, digamos, la referencia número 1 mundial en aquel momento en neurohistología, y lo sienta y lo pone delante del microscopio con una de sus preparaciones. Entonces ahí, afortunadamente, el profesor Kolliker, aparte de un brillante histólogo, también era una gran persona y pudo reconocer la brillantez de Cajal, y es muy famosa esta frase que dijo Kolliker en ese congreso, ¿no? Le he descubierto a usted y me voy a encargar de que el mundo le conozca. Y esto es muy importante porque le abrió las puertas a Cajal a que la gente se pudiera difundir sus trabajos por todo el mundo. Realmente fue una coincidencia maravillosa. También hay que decir que este congreso se lo financió él. También hay que decir que su mujer le ayudó siempre de una forma total, completa, hasta el punto de anécdotas que con su padre tenía una relación muy difícil, muy dura, pero su padre en aquella época ya era cirujano en Zaragoza, pues ya ganaba más dinero, y a su hijo pues le pasaba dinero de vez en cuando, ¿no? Cuando iba a Barcelona, en esta época, y le veía ahí ya con 5 hijos, con una vida muy humilde, él gastándose de su bolsillo, los reactivos, microscopios, pues, y además sin asistenta, pues le daba siempre dinero a su nuera, sobre todo para que pagara a una persona que ayudara para los hijos. Y ella siempre se lo guardó el dinero. Y con ese dinero, Cajal, entre otras cosas, sí fue a Alemania a presentar sus trabajos. Aquí tienen una imagen de este año, uno de los años cumbre, el año 1890, con su hermano Pedro, que es mi bisabuelo, sus hermanas Paula y Jorge y su madre Antonia.
algunos de los que ya empezaron a creer en él en aquella época y algunos de sus dibujos. Fíjense, una neurona, esta es una dendrita apical y estos son axones que van hacia abajo. El año siguiente, el año 91, digamos, promulgó lo que es su segunda gran teoría. La primera es, digamos, la teoría neuronal, es decir, que las neuronas son células individuales. No es una red, sino que el sistema nervioso está constituido por células individuales que se relacionan entre sí a través de algo que en aquel momento no sabía qué era. Ahora sabemos que son a través de neurotransmisores, sustancias químicas. Pero en aquel momento él intuía que tenía que ver algo que transmitía la señal de una neurona a otra. Pero el punto importante fue demostrar que eran células individuales, las neuronas. El segundo gran avance fue demostrar cómo se transmitía la señal o el estímulo nervioso dentro del sistema nervioso y dentro de las células, de las neuronas. Es lo que llamó él la ley de polarización dinámica, en el sentido de que la señal, el estímulo entraba por las dendritas, pasaba al soma, al cuerpo neuronal, y luego salía por los axones. Es decir, la dirección, digamos, del estímulo nervioso, que fue muy importante a la hora de entender los circuitos y vías del sistema nervioso. En este sentido, durante todos sus años, y siempre en su vida, le ayudó mucho Pedro, su hermano Pedro. Fue compañero de él en lógicamente, en todos los cambios de ciudad, de pueblos. Siempre fue su mejor aliado y amigo, compañero, y trabajaron conjuntamente en muchos trabajos del sistema nervioso, sobre todo en la primera época hasta que Cajal se encumbró. Pedro era 2 años más joven, él nació en la época de la Res, en Huesca. Fue mejor estudiante, pero suspendió bachillerato, el examen final de bachillerato. Y esto lo pongo un poco también para conocer el entorno, ¿no?, de la familia. Pedro era bastante más, digamos, aplicado, más obediente, pero tuvo tanto miedo de llegar a casa con ese suspenso que se fue de casa. Se fue a Sudamérica durante 7 años para que su padre no lo persiguiera. Total, que al cabo de 7 años volvió porque estuvo ahí ayudando en los movimientos de liberación, etcétera, en Uruguay, es toda una historia. Volvió a Zaragoza y no pudo ser de otra forma, su padre lo cogió por banda y hizo medicina, también de una forma brillante, en 3 años. Luego fue posteriormente médico rural durante 5 años y luego ya hizo la tesis doctoral en torno a los años 90, colaborando muy estrechamente con su hermano, que estaba en Barcelona en aquel periodo. Y entonces Pedro lo que hizo fue estudiar sobre todo el sistema nervioso con la tecnología, o bueno, con los métodos que estaba su hermano mejorando y desarrollando, pero en animales inferiores, en ranas, peces, batracios, también había un ave, recuerdo a mi padre, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pudo realmente contribuir bastante y ayudarle mucho a su hermano, incluso con imágenes como estas, que Cajal incluso ponía también en sus trabajos, donde se veía muy bien la teoría neuronal, que eran células realmente individuales, tenían sus dendritas, su cuerpo, sus axones, pero en algunas imágenes estas de teleósteos y peces, pues realmente se podían identificar como células individuales y no dentro de una maraña, como se defendía en aquella época. También Pedro estudió mucho, también dibujaba bastante bien, la verdad hay que reconocerlo, y además él utilizaba 2 colores, no solamente uno, la plumilla, y también fue muy complementario con su hermano. Pero Pedro nunca tuvo ningún ánimo de quitarle ningún mérito a su hermano, sino simplemente era apoyarle y ser su mentor o apoyo en cuanto él se lo pedía. De alguna forma, él se centró en intentar corroborar lo que su hermano iba descubriendo en otros modelos animales, sobre todo de animales inferiores. Posteriormente Pedro fue a Zaragoza, volvió a Zaragoza.
Bueno, primero fue catedrático en Cádiz, de histología y anatomía patológica, y posteriormente ya fue catedrático de ginecología en Zaragoza, donde fue también médico clínico e hizo de todo. La verdad es que eran esos médicos polivalentes e investigadores a la vez. Aquí hay una frase de Pedro, del año 91, en la que dice: en las conclusiones de mi trabajo concreté con precisión la ruta que la corriente visual lleva, confirmando las opiniones de mi hermano. Los hechos encontrados por mí le sirvieron para formular y afianzar con pruebas irreversibles su célebre concepto de la polarización dinámica. Es decir, esto fue uno de sus grandes hallazgos y contribuciones, como muy bien reconoce Santiago de su hermano. Y llegamos ya a Madrid. El año 92, Santiago saca la cátedra de Madrid y ya se instalan aquí con su mujer. Sigue trabajando mucho en el sistema nervioso, y aquí son de destacar sobre todo sus trabajos sobre la regeneración del sistema nervioso, los conos de crecimiento. Él hizo dibujos donde se veía muy bien una secuencia de axones en movimiento, de alguna forma, ¿no? Eran cortes seriados, pero ya intuyó que estos axones, después de un traumatismo, pues eran capaces de intentar regenerarse y llegar al sitio donde habían sido cortados o seccionados. Él fue muy pionero también en todos los mecanismos y propuestas de técnicas de regeneración del sistema nervioso. Lo único que le falló, si quizá luego en el coloquio podemos comentar, fue el tema de las células madre, las células STEM, que algunos autores ahora están estudiándolas con detalle y de alguna forma cuestionan que Cajal no las describiera. Pero bueno. A partir de ese momento, la verdad es que Cajal empezó a tener muchísimos premios, con decoraciones, distinciones en España y fuera de España. Pues hay muchas, ¿no? Descartar pues estas que ven aquí en la diapositiva. Los doctorados honoris causa que tuvo en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Clark, en Estados Unidos. El premio Moscú, que este lo compartió con su hermano Pedro, en el año 1900. En 1905 la medalla de oro de Helmholtz, que en aquel momento era el reconocimiento más importante, mayor incluso que el premio Nobel, porque el premio Nobel había empezado 4 o 5 años antes, con lo cual esta medalla es, yo creo, lo que dicen que a Cajal le hizo una mayor ilusión. En 1906 es cuando le dieron el premio Nobel, y compartió con su gran rival, con Camillo Golgi, el que había descrito el método de plata, que decía al principio, y que hasta el final de su vida seguía defendiendo que las células no eran individuales, sino que era toda una retícula, sino que estaban todas interconectadas. De hecho, en el discurso del premio Nobel, pues llamó muchísimo la atención que Cajal fue muy respetuoso con las ideas de Golgi, y en cambio Golgi fue totalmente irreverente y menospreció claramente los trabajos de Cajal. Llevaron una disputa tremenda durante décadas, ambos. Pero Cajal no fue solamente neurohistólogo, también fue patólogo. De hecho, escribió un libro de anatomía patológica que también fue el libro de referencia hasta mediados de los años 30, durante varias décadas. Él escribía muchas veces los libros para conseguir financiación personal, familiar, y poder pagarse también otros temas familiares y temas de investigación. Decir que también en anatomía patológica, que no pudo dedicarle el tiempo probablemente que nos hubiera gustado a los que somos ahora más patólogos, ¿no? Pues el tiempo que dedicó, pues describió células como estas, que llamó cianófilas, que posteriormente fueron las que una describió como células plasmáticas, las células plasmáticas productoras de anticuerpos, y que Cajal las veía en los tejidos y a veces asociadas a los tumores, y que las interpretaba como células de reserva que estaban allí sin saber muy bien en aquel momento, como nadie, su fisiología. También Cajal describió dentro del marco del sistema nervioso, pues describió un poco cómo estaban todas las terminaciones nerviosas y plexos en casi todos los tejidos, ¿no? Y órganos. Y traigo solamente esta imagen del intestino, de las vellosidades, y aquí del plexo mientérico, que son las capas musculares, donde él describió estas células, que llamaba que era el pacemaker, que eran células
que él interpretó. Tenía una intuición tremenda, porque claro, con esta imagen, pues uno ve lo que hay, y luego lo que pueda interpretar ya depende mucho de su intuición, del contexto, etcétera, ¿no? Él interpretó que estas células podían ser un poco como el marcapasos de los movimientos intestinales peristálticos. Pues bien, estas células, que ahora se llaman células de Cajal, ahora son las más conocidas casi de Cajal. Vamos a Estados Unidos y a Cajal lo conocen por estas células, las células del intestino, células de Cajal. Porque a partir de estas células se forman unos tumores, los GIS, unos tumores del estroma gastrointestinal, muy característicos, con una mutación característica, etcétera, y se originan a partir de las células de Cajal. Entonces llama la atención que, sobre todo en la gente más joven y en patólogos fuera de España, Cajal es más conocido por estas células precisamente que no por todo lo que hizo previamente en el sistema nervioso. Siguiendo así un poco el esquema con fechas clave, pues bueno, ya os he dicho que en el año 86 empezó a escribir también obras literarias como Cuentos de vacaciones, año 86. El año 91 es cuando fallece su hija Enriqueta, al final de su etapa casi en Barcelona. También la anécdota que murió por la noche con meningitis. Su mujer no le molestó, o sea, no le avisó de que se había muerto, que estaba a punto de morirse, porque él estaba totalmente entregado a dibujar y a terminar algunos de sus trabajos. Aquí realmente es difícil casi a veces de entender, ¿no? Y no sé a veces cómo expresar esto si en plan positivo, en sentido más negativo. El tema de él es que estaba absorto absolutamente con su trabajo y esta anécdota, pues de alguna forma, refleja bastante bien la situación en la que uno se lo puede imaginar. En el sótano de su casa, ahí solo, con sus preparaciones, su microscopio, dibujando, y en el piso de arriba, pues sus hijos, su mujer y una hija muy enferma, y su mujer opta por no decirle nada y que siguiera trabajando hasta el final. Ahí queda la anécdota. Luego ya, pues empezaba la época de reconocimientos. En el año 1897 ingresó en la Real Academia de Ciencias con un discurso muy interesante con reglas y consejos sobre la investigación científica, que luego se publicó y se ha editado ese libro en varias ediciones. El año 98 muere su madre. El año 1901 escribe ya Mi infancia y juventud. El año 1905, un año antes del Nobel, fallece su padre. Y luego ya, a partir del año 1907, fue presidente de la Junta de Apreciación de Estudios hasta su fallecimiento. El año 1912 es cuando murió su hijo Santiago. Lo digo porque todo esto también a él le marcó mucho. A nivel de obras literarias, ya pasamos página del tema científico, que yo creo que lo más importante a nivel del sistema nervioso ya se lo he dicho, en patología también. Escribió básicamente estos 6 libros, no del sistema nervioso. Hay que decir que el sistema nervioso, la textura que tiene 2 tomos de la textura del sistema nervioso, es un libro que es un poco la Biblia, todavía, de lo que es la histología, las conexiones, estructuras, a nivel de casi todas las áreas del sistema nervioso, hasta en la actualidad, sigue reeditando. A nivel de obras literarias, destacar los cuentos de vacaciones, charlas de café, los recuerdos de mi vida, las reglas y consejos sobre la investigación biológica, y el mundo visto a los 80 años, que terminó prácticamente de escribir meses antes de morir. Estaba bastante lúcido hasta muy poquito antes de fallecer. Ya les voy a enseñar unas cuantas fotos que teníamos en Zaragoza y que son francamente, espero que les gusten, interesantes. Él, su afición de la fotografía la tuvo desde muy jovencito hasta el final. Innovó en métodos de revelado, fotografía en color, y además tenía una gran perspicacia a la hora de sacar las fotografías. Casi siempre las hacía por duplicado, con una distancia mínima, para verlas luego con un estereoscopio, podrás verlas en 3 dimensiones, como ahora van a ver en esta película pequeña que estamos ahora desarrollando. No sé si la puede poner.